sin duda, hermanas, fue de mucha bendición. El Señor nos ministra aún en el tiempo de los cantos, ¿verdad? Porque Dios es el Dios de la música. Y sin duda, hermanas, este tema que quizá algunas de ustedes vieron anunciado, vamos a hablar acerca de los hijos, ¿verdad? Ya hemos estado escuchando acerca de relaciones especiales como suegra y nuera. Hemos escuchado qué tan importante es tener una buena comunicación, esposos y esposas. Y ahora vamos a hablar de los hijos, ¿verdad? Y yo, hermanas, leí este librito hace aproximadamente unos 2 años, yo creo. Es un libro bien delgadito, hermanas. Espero que lo puedan ver ahí. Se llama Abandonando el barco. Los autores son los hermanos Michael y Debbie Pearl. Ustedes ya los han escuchado, yo estoy segura que han escuchado. La hermana es muy conocida por el muy famoso libro Preparándose para ser la ayuda idónea, ¿verdad? Que ha sido motivo incluso de estudio en muchos institutos bíblicos, yo he escuchado, lo hemos leído. Tienen libros para entrenar a los niños, tienen un ministerio muy importante. Y este librito, cuando yo lo vi y vi que ellos eran los autores, no dudé en comprarlo, de verdad lo compré aquí en la librería de nuestra iglesia, y lo terminé en 2 días, hermanas, por lo compacto que él es. Pero créeme que no lo dejo de leer, lo leo y lo releo, y ahorita que estaba yo en estos días preparando mi clase, volví a leer una y otra vez cada uno de sus conceptos, porque de verdad que son, como lo escuchamos en el canto, esos tesoros invaluables que están primeramente, indefectiblemente en la palabra de Dios, pero en libros como este, hermana. Y qué tan importante es, hermanas, que nosotras como madres, y aquí hay señoritas presentes, y no dudo, ¿verdad?, que también nos estén sintonizando señoritas, atesora estas grandes verdades. Algún día tú las vas a necesitar. Y créeme que este momento, para Dios no hay casualidades, ¿verdad? Y por algo estamos aquí. Y hermanas, sintonicemos nuestro corazón con el Espíritu Santo y vamos a ir en oración al Espíritu de Dios para que Él nos ayude esta mañana. Señor Padre Santo, gracias te damos, mi Dios. No tomamos en poco la vida que tú nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque estamos vivas, tenemos salud. Cuando hay muchos hermanos y hermanas que no la tienen, Señor, y que están debatiéndose entre la vida y la muerte en este momento en la cama de un hospital. Te rogamos, mi Dios, que tú en esta mañana nos hables, Espíritu Santo, toques nuestro corazón. Yo leía un comentario de la clase pasada, una hermana en Facebook decía, ay, Espíritu Santo, si no supiera yo que tú eres el que me habla. Y sin duda sabemos, Señor, que tú eres el mayor recurso que tenemos para poder disolver cualquier duda, disipar cualquier contención en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a salir mejores de aquí, de cómo entramos, Señor, y sabiendo que tú tienes control de todos nuestros pensamientos, ayúdanos a tener victoria, que solamente la podemos encontrar en ti, en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanas, sin lugar a dudas, ¿verdad? Educar, entrenar y formar la vida y el carácter de nuestros hijos será pues la labor más excelsa de nuestras vidas como madres en el área de ser mamás. ¿Qué otra cosa podemos hacer que nos lleve mayor galardón o que nos haga contar en el cielo, verdad? Yo siempre pensé, a mí de nada me va a servir llenar mi pared con muchos títulos profesionales o reconocimientos de cualquier índole. Cuando llegue yo al cielo, mi reconocimiento principal va a ser de parte del Señor y no va a tener nada que ver con todos los reconocimientos que yo pueda obtener en esta vida. Y muchas veces decidimos a lo mejor educar en casa o escogemos ser el principal ejemplo nosotros, ¿verdad?, para nuestros hijos, esperando de esa manera como que clonar nuestra cosmovisión de lo que es grato para Dios. En este tiempo que nuestro pastor no estuvo aquí, porque estuvo predicando en una conferencia en la iglesia Montecito,
estuvieron predicándonos dos de nuestros misioneros, el primero, el pastor Eric Díaz, misionero en África. Él hablaba de esta cosmovisión que nosotros necesitamos enseñarles a nuestros hijos y a los que nos rodean. Y esto, hermanas, sin dudar a dudas, es como que lo decidimos y pues voy a vivir una vida agradándole a Dios y por ende la van a heredar nuestros hijos, ¿verdad? Se va a clonar en sus mentes y todo va a estar bien. Sin embargo, hermanas, en la vida misma nos hemos dado cuenta muchas veces que hay fracasos. ¿Cierto o no es cierto? No sé si yo sea la única madre con niños igualmente pecadores a mí. Yo sé que no, ¿verdad? Yo sé que tú, por más buen trabajo que hagas, por más mujer virtuosa, que no dudo que tú lo eres, has encontrado tropiezos y te has encontrado de rodillas clamándole al Señor o diciendo, Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta situación se me está saliendo de las manos cuando aún son niños pequeños? Y créeme, hermana, yo tratando de pensar en el libro que yo quería compartirles, dudaba mucho porque sin lugar a dudas, yo no soy el mejor ejemplo de ser una mamá, ¿verdad?, modelo para poderte hablar de esto. Primeramente porque pues soy una mamá joven, mi hija mayor es una adolescente de 16 años, tengo otro niño de 12, otro de 9 y una pequeñita de 6, entonces pues todavía estoy en el proceso, ¿verdad? Mis hijos todavía están en el hornito, cociéndose, ¿verdad? Y sobre todo también pienso, ¿verdad? A lo mejor las hermanas de las redes sociales no me conocen, pero pienso en que las hermanas de mi iglesia me conocen y conocen a mis hijos, ¿verdad? Y entonces, ay, la hermana, su hija anda por acá y por allá, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor sabes de qué pie cojean mis hijos y sabes que no son los hijos perfectos, como los tuyos tampoco, hermana. Nosotras hemos fallado. Todas hemos fallado, todas nos hemos topado contra la pared, ¿verdad? Entonces, hay fracasos, definitivamente, hermanas. Y a mí me encanta la manera en que tanto Michael y Debbie Pearl disertan en la palabra de Dios y te la exponen y el denuedo que ellos tienen. Entonces, voy a tratar de citar lo más textual posible las palabras del autor porque no quiero tergiversar la idea misma. Sin embargo, pues voy a estar poniéndote otras cosas de mis propios pensamientos. Sin embargo, el autor dice, en primer lugar, vienen estos fracasos a nuestra vida, nos empezamos a dar cuenta. Cuando son niños pequeños, ¿verdad? Es muy fácil, ¿a poco no? Es muy fácil porque sus corazones son tiernos, porque sí batallas un poco con la obediencia, pero no pasa nada, ¿verdad? Los puedes traer a la iglesia y ellos se someten porque son niños pequeños. Pero llega un momento en la vida de tus hijos que ya los ves un poquito más fácil hacia arriba, ¿verdad? Y aún son adolescentes y de repente ya te cuestionan. Como decía mi pastor en la conferencia donde él estuvo predicando, muchas veces queremos decirle, y tú vas a obedecer porque lo digo yo. Pero llega un momento, hermanas, en que eso ya no es suficiente. Ellos ya empiezan a tener discernimiento y ya no es porque lo digo yo. Ya necesitas darle un porqué de gran peso y de gran valor. Entonces, ¿por qué vienen estos fracasos? ¿Por qué empezamos a ver tristemente, hermanas, que al día de hoy, yo no sé si tú misma lo estés pasando, yo no sé si tengas un ejemplo en otra familia en Cristo que estén batallando con esta situación, pero tristemente al día de hoy podemos ver hogares los cuales están pasando por situaciones en las que sus hijos, criados en el hogar, criados a lo mejor en una escuela cristiana, están simple y sencillamente decidiendo abandonar el barco. ¿Qué está pasando? Es cuestión de temer, hermanas, porque incluso hace 16 años, cuando yo tuve a mi primer hija, al día de hoy, los tiempos han cambiado. Cuando nosotros éramos pequeñas,
No eran los mismos tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Y ¿sabes qué? El mundo va con cambios tan vertiginosos que cada día la maldad se multiplica, como dice la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿por qué vienen estos fracasos? ¿Por qué vienen estos topes contra la pared de padres cristianos que se preguntan, ¿en qué me perdí? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Pues bueno, el primer punto es que algunos padres simplemente no son un buen modelo para ser clonados, lo dice el autor. Ni siquiera, dice textualmente, ni siquiera el mundo quiere o necesita más gente así como ellos. No hay un buen ejemplo digno de ser imitado, digo yo. Wow, esto es fuerte, hermanas. Pero la verdad es que el punto número 1, ¿de qué me perdí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis hijos están yendo hacia el otro extremo? Primeramente, punto número 1, porque nuestro ejemplo no es digno de ser imitado. Porque estamos fallando en ese proceso, hermanas. Más adelante, son muy pocos capítulos, vamos a ir viendo más a detalle cada uno de estos 2 grandes puntos en los cuales se centra todo el desarrollo del libro. Primero, nuestro testimonio no es digno de ser imitado. Segundo, no puedes dar por sentado que tus hijos van a adoptar tu perspectiva de la vida. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante a detalle. Escribí muchísimas hojas, hermanas. Espero que me dé tiempo, porque normalmente no me da tiempo, ¿verdad? Si me paso del tiempo, ahí me hacen señas así como que... Porque normalmente la hermana Rosy es la que me dice, pues vas bien o ya vamos cortando, ¿verdad? Pero no está ahorita, entonces, si alguien ve que ya son 3 horas y Heréndira no para, ya me dicen, ¿verdad? Se requiere gracia y sabiduría para duplicar tu corazón y el alma en tus hijos. Esa es una gran diferencia, duplicar tu corazón, duplicar tu alma en la de tus hijos. Y podemos pensar, vuelvo a decirte, ¿verdad? Ahora los tiempos son bien diferentes, hermanas. Yo recuerdo aún cuando yo era chiquita, no hace muchos años, hace como unos 20 y tantos, ¿no? No es cierto. Un poquito más. Pero yo podía incluso salir, que casi no lo hacía, ¿verdad? Porque yo fui cuidada por mis abuelitos. Pero yo recuerdo a los ancianitos, al ancianito al cual yo le iba a comprar dulces junto con mis primos a la casa de enfrente. Y era un ancianito tierno, era un ancianito dulce, que vivía solito y se sustentaba de esos dulcecitos que vendía en la puertita de su casa. Y nos contaba historias, estábamos ahí sentados, nunca pasábamos adentro, pero nos podíamos quedar horas y horas con don Abel. También vivíamos en un pueblito en Puebla, entonces el señor de la leche, ¿verdad?, que se sentaba a jugar con nosotros. Llevaba los botecitos de leche tal cual, ¿verdad?, leche de vaca. Pero al día de hoy ya no. Tú no sabes que ese viejecito dulce y tierno puede ser un depredador. Al día de hoy tú tienes que cuidar a tus hijos, incluso de los primos y tíos y vecinos, hermanos de la iglesia, quizá. No estoy pensando, gracias a Dios, que nunca he sabido de casos así en nuestra iglesia ni en otras. Pero puede pasar. Esas personas, esos depredadores que están tratando a lo mejor de molestar sexualmente a tus hijos. Y están más cerca de nosotros cada vez, hermanas. Los tiempos son definitivamente espeluznantes. Al día de hoy, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con esto? Los Pearl citan, ellos tienen varios ministerios y siempre están dando, tanto tienen libros escritos, tienen artículos y también dan conferencias y ellos son consejeros. Y ellos citan en este libro cartas, las cuales les llegan pidiéndoles consejos. Y por citar algunos cortos testimonios o cosas que ellos han
han recibido como testimonios acerca de estos puntos que te estoy hablando. Y la gente les dice, los mantuvimos lejos de la televisión. Podemos agregar ahorita, porque este libro fue escrito hace unos 13 años aproximadamente. De las redes sociales los mantuvimos, ¿verdad? Del Netflix o qué, X y Y. Educábamos y adorábamos en el hogar. Teníamos cuidado de juntarnos solo con familias que tuvieran nuestra filosofía muy similar a la de nosotros. Les enseñábamos la palabra de Dios y los protegíamos de influencias malas. Pero en la primera oportunidad que tuvieron, se unieron al desfile del mundo sin ninguna vacilación. ¡Wow! Una mujer nos escribió, relatan los autores, que descubrió que sus hijos adolescentes educados en el hogar habían participado en diferentes actos de sodomía u homosexualismo desde muy jóvenes. Otra familia descubrió que cada uno de sus 8 hijos participaban en incesto de grupo de la peor clase. Por mencionar solo algunos ejemplos, hermanas. ¿Qué ejemplo has escuchado? ¿Qué testimonio tú has sabido? O quizá qué situación triste tú estás viviendo o has vivido. Muchas. Y es lamentable, hermanas, y es, yo te lo estoy diciendo y estoy helada de las manos, estoy fría, tensa, porque es una gran verdad, una realidad muy, muy triste, hermanas. ¿Te suena familiar? Yo lo sé. Entonces, necesitamos ser advertidas. Necesitamos ya levantar nuestra bandera y decir, ¿qué vamos a hacer? No estoy dispuesta a que esto me ocurra a mí. ¿O cómo puedo ser de bendición o de ánimo a otros hermanos que están pasando por lo mismo? Nuestro pastor misionero que predicó en nuestro culto el martes, Edgar Acosta, también predicador invitado, misioneros en Nicaragua, él predicaba la parábola del buen samaritano. Y él nos decía, nos invitaba a amar al prójimo. Y muchas veces nuestro dedo acusador, ¿verdad? Decía, ¡ay, pero él! ¿Y qué decía? ¿No? Nos decía, ¡cuello! ¡Ay, qué es eso! No, hijo, vente, no te juntes con esos pecadores, ¿verdad? ¡Ay, cómo solemos! Sentarnos. Y yo te pregunto, ¿quién te puso por juez a ti? Todas estamos formadas en esa fila de que el pecado puede llegar a nuestros hogares, hermanas. Entonces, seamos de ánimos unas a otras. Esto que vamos a hablar, hermanas, son temas difíciles, delicados, y qué bueno que nuestra hermana Maguito nos puso, miren aquí, la caja de los Kleenex, porque yo digo, yo creo que sí me va a agarrar la chilladera, voy a necesitarlos porque son temas que tocan nuestros corazones, hermanas. ¿Qué puedo hacer para asegurar que mis hijos no abandonen el barco cuando sean adolescentes? Porque muchos de ellos nada más están esperando, yo nada más cumplo los 18 años o la mayoría de edad y me voy, ¿verdad? Ya no me pueden seguir obligando más a estar aquí. Preguntas que el autor plantea. Y yo sé que muchas de nosotros nos hemos preguntado esto. ¿Qué puedo hacer para asegurar que mis hijos en verdad abracen los valores que enseñamos? Que no solamente sea, ay, pues el Dios de mis padres, ¿verdad? Que sea mi Dios. ¿Qué puedo hacer para preparar a mis hijos para resistir las tentaciones del mundo? ¿No te has preguntado eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Cómo puedo impartir un conocimiento del bien y el mal a mis hijos que les impulse a escoger el bien? Porque muchas veces nuestros hijos se esconden para hacer el mal. Y a nosotros, pues nos pueden engañar al pastor, pero no pueden esconderse del Señor. Y entonces la integridad se trata de eso, de hacer el bien, aun cuando nadie te ve. ¿Y cómo puedo yo imprimir en el corazón de mi hijo que haga el bien en todo momento? Esta siguiente pregunta yo me la he hecho muchas veces. ¿Cómo puedo advertir y preparar a mis hijos
sin quitarles la inocencia. ¿No te has preguntado eso? Cuando yo tenía que hablarle a mi niña mayor de cosas en especial que nos pasan a las mujeres, ¿verdad? Yo decía, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? Sin ir más allá. ¿No te ha pasado, mamá? Mira, las hermanas aquí están diciendo sí. Sí, claro que sí. Temas en específico que necesitamos indefectiblemente hablarles. Necesitamos sabiduría, hermanas. ¿Cómo los animo a ser pacientes y esperar al cónyuge y el cónyuge que Dios ha preparado para ellos? Como lo escuchamos en el canto, ¿verdad? Decía, yo supe esperar y lo hice. Tengo una gran herencia, decía el canto que escuchamos. Esa herencia, hermanos, es lo que nosotros anhelamos, dejarles a nuestros hijos, que ellos lo hereden. ¿Pero cómo? Pareciera así como que por default lo van a hacer, pero no es así. Entonces hay dos problemas a considerar, ¿verdad? Como lo habíamos dicho. El primero, pues nuestro propio ejemplo negativo, hermanas. Y ahorita vamos a centrarnos en esa parte. Nosotros, los hijos de Adán, dice el autor, queremos los frutos apacibles de justicia, pero muy pocas veces estamos dispuestos a pagar el precio, el costo de que vengan a nuestro propio santuario personal, a husmearnos, a querer quitar nuestro lecho de comodidad. Ay, no, sí, yo necesito que mis hijos cambien. Pero no es así. Necesitamos admitir que en lo más profundo de nuestras almas somos lo que somos. Somos feas, crueles, egoístas, indiferentes, ocupadas en vanidades. Y que muchas veces no somos idóneas para ser las mejores amigas de nadie, mucho menos de nuestros hijos. Sí, sí duele, hermana, sí son palabras fuertes, pero acuérdate que oramos al Espíritu Santo, que sea Él el que nos redarguya. No queremos arreglar toda nuestra vida, sino solamente los problemas visibles de mis hijos. Eso sí, o sea, tranquila, Heréndira, tranquilo, pastor. O sea, yo le vengo a hablar de que ore por mi hijo. O sea, ayúdame, hermana, a orar por mi hijo. Pero se nos olvida que somos personas enteras. No puede ser, escucha bien lo que dice el autor, no puede ser una buena madre sin ser una buena esposa. No puede ser una buena madre sin ser una persona disciplinada y con dominio propio. El dominio propio, hermana, es la base para la vida, para el éxito en la vida espiritual. Dominio propio que te ayude a servir a los demás. Cuando ya llegamos todos, ¿verdad? Todos llegamos hambrientos del culto, ¿no? Y mamá, ya tengo hambre. ¿Y quién es la última que se sienta a comer? ¿Verdad? Mamá, porque los niños tienen hambre, pero yo ya tengo hambre, pero pues les tenemos que servir, ¿verdad? Y eso es dominio propio, aún para contener un poco más el hambre y servir a los nuestros. En cosas tan sencillas, hermanas. No puedes ser un buen ejemplo para tus hijos sin ser un buen ejemplo para todos los que te conocen. Escucha esta declaración. Los buenos papás y mamás cristianos solamente se fabrican de buenos cristianos. No puedes andar bien en una área mientras en otra área no estás bien. Te estoy llamando a ti, dice el autor, la persona entera, a un arrepentimiento personal. Empezando por ti misma, hermana. Y entonces el arreglo en la vida de tus hijos vendrá después. Ay, ¿no íbamos a hablar de que mis hijos quieren abandonar el barco, Heréndira? ¿Y me estás hablando de que yo? Sí, así es. De verdad, hermanas, cuando yo veo que mis hijos empiezan a cojear de una patita y de repente, yo no pienso en ellos. Yo veo y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué estamos haciendo mal, amor? Nos preguntamos mi esposo y yo. Tú tienes que ser, escucha bien, todo lo que quieres que sean tus hijos.
Nuevamente te lo digo, tú tienes que ser lo que tú quieres que sean tus hijos. Y esa es una gran verdad. ¿Has conseguido cosas de la mano del Señor últimamente, hermanas? Háblales a tus hijos de tu Dios, de cómo Él se manifiesta a ti, cómo es que Él responde a tus oraciones, qué milagros ha obrado a tu beneficio, en tu beneficio. ¿Les has hablado de ese Dios real en tu vida, hermana, a tus hijos? Ellos han visto, a lo mejor ellos dicen, pues no, mamá, sí creo en Dios, pero pues yo no tanto, así como tú. Pero cuando tú les hablas de cómo oras, de qué te dice el Señor, de cómo Dios te responde las oraciones, entonces tus hijos, aunque no te lo digan, hermana, pero poco a poquito esa semilla es sembrada en su corazón y dicen, ay, pues creo que es real. Eso es hermoso, hermanas, créemelo. El segundo problema del que hablamos es que no debes suponer que la inocencia es una cerca de protección a tus hijos. Muchas veces pensamos eso, ¿verdad? El mantenerlos en esa cerca, en ese cristal, alejando todo el mal del exterior. Pero ahorita vamos a ver que no es así. El enemigo, hermana, no siempre está afuera de tu hogar. No siempre. La mayor parte del tiempo sí, pero no siempre es así. Hay un enemigo suficientemente grande, lo dice el autor de esta manera, suficientemente grande y malo dentro de la carne de tus propios hijos. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Mi pastor dice, si yo no confío ni en mi propia carne, mucho menos voy a confiar en la carne de mis jóvenes o de mis hijos pequeños que no tienen ni siquiera un buen discernimiento. Entonces, un joven que nunca ha escuchado conversaciones obscenas, situaciones vulgares, que nunca ha visto un ejemplo explícito de esas situaciones, puede cometer cualquier clase de pecado cuando él descubre por su propia cuenta que puede hacerlo. Acuérdate de la carne de tus hijos, hermana. Ora por ellos. Padres genuinamente buenos que proporcionan ejemplos piadosos pueden ver a sus hijos descender al libertinaje justo en medio de su santuario tan cuidadosamente edificado y tan propiamente mantenido. ¿Qué pasó aquí? Yo lo traté de aislar del mal. Escucha esto, no debes enfocar tus esfuerzos en la construcción de muros para mantener fuera de tu hogar la oscuridad exterior. Ese no es el problema. Y muchas veces pensamos que es así. Nos dedicamos a hacer eso. Sin embargo, debes construir muros internos que permitan la entrada de mucha luz celestial. El trabajo está aquí, en tu corazón, en el corazón de ellos. Yo me lo imagino así como fortalecer el sistema inmunológico espiritual de nuestros hijos, para que sea capaz de resistir cualquier tipo de virus, llámese COVID espiritual. Alguna vez va a llegar ese COVID espiritual, hermana. Llámese cualquier gripilla por ahí, llámese, no sé. Lo hemos visto, ¿verdad? Y una y otra vez hemos escuchado por los médicos. Fortalecer el sistema inmunológico, fortalece las defensas. Pero es aquí adentro, en el corazón. Y así yo cuando lo estaba leyendo dije, sí es cierto. Tanto física como espiritualmente es la clave. Es el ABC, cuidar nuestro corazón. Sobre todo, dice el autor, para comenzar, necesitas convencer a tus hijos de tu cosmovisión. Y tiene que ser una presentación atractiva, agresiva, convincente, porque acuérdate que tú no eres el único vendedor que está tratando de convencer a tus hijos. Tenemos ya mucha competencia, hermanas. Acuérdate de los grandes enemigos, 3 enemigos de la carne de todo cristiano. ¿Cuáles son? El mundo,
Satanás y nuestra carne, ¿verdad? Pues son reales, hermanas. Tenemos mucha competencia. Y el diablo y el mundo en todo momento, flashazo tras flashazo, en las redes sociales, en la televisión, en las películas, en los centros comerciales, con los amigos cristianos, en todo momento está lanzando sus argumentos de venta, tratándolos de convencer. Y tu presentación de tu cosmovisión debe ser lo suficientemente agresiva y contundente. No tienes mucho tiempo, ¿eh? No crees que, pues cuando crezcan un poquito más, no, es ahora. Y nunca es demasiado tarde, hermana, créeme. A menos de que tus hijos ya, dice nuestro pastor, a lo mejor ya tienen 50 años, ¿verdad? Pues ya no, hermana, ya hasta son abuelitos, pues ya no podemos, como dice la hermana Rosy en su clase, ¿verdad? Ya tú eres ya suegra, ya eres harina de otro costal, nada más de restaurar por ellos. Pero mientras estén bajo tu techo, y aunque el último capítulo de este libro dice, ¿qué hacer cuando ya han abandonado el barco? Cuando ya tienes un hijo pródigo, cuando ya se fue. ¡Wow! Todavía hay esperanza en cualquier situación. Entonces, convence a tus hijos de esa cosmovisión. Fíjate, yo hace poquito tiempo, no tiene mucho tiempo, que me senté a mis 4 hijos y les hablé de cómo el Señor nos había respondido una oración bien especial acerca de provisión. Y yo les decía, hijos, yo pensaba, yo decía, yo oraba a Dios, Señor, ¿cómo podemos hacer para enfrentar esta situación? Y yo les explicaba cómo Dios había contestado de una manera providencial y milagrosa esa situación, de una manera que todos nos sorprendimos a nuestro alrededor. Y yo les dije con lágrimas en mis ojos, les dije, hijitos, entiendan que no tenemos un Dios miserable, tenemos un Dios misericordioso, y nosotros servimos a un Dios que es el único jefe que paga, y paga muy bien siempre, y que nunca es injusto. Yo no quiero, hermanas, que mis hijos crezcan con la idea de que, pues mi mami no pudo comprarme hoy un heladito porque pues es que como somos hijos de pastor y pues a veces no hay dinero. No es así. La vida en Cristo no es una vida mediocre. A veces no podemos, pero cuando podamos, dile, mira mi amor, el Señor ya lo hizo y lo proveyó, y Él da al 1000, al 100 por 1. Tenemos un Dios fiel. Y yo les he dicho, no hay cosa más importante que servir al Dios único y verdadero. Él nunca nos va a fallar. Y yo dejé todo y a mí me han preguntado, mami, ¿por qué dejaste tu carrera y tu trabajo? Y yo les digo, hijitos, sí lo haría 1 y 1000 veces. ¿No te arrepientes? Por supuesto que no me arrepiento. Y Él es fiel y hasta el día de hoy no nos ha dejado. Recordé cuando estaba escribiendo esto, un hermoso testimonio del pastor Antonio Gómez. Ustedes, las hermanas de aquí, de Montevarín, lo conocen porque ha estado como predicador invitado en los aniversarios de nuestra iglesia, pastor en Gómez Palacio, Durango. Y él nos comentaba un hermoso testimonio, no sé si lo recuerdan, hermana, de cuando él, su hija ya estaba por entrar a la universidad, ella quería estudiar la carrera de optometría. Y entonces, pues fueron a pedir informes. Él se encontró él es maestro de idiomas, él había sido maestro de idiomas, dejó su carrera por servir en el ministerio, pero había encontrado a un profesor que lo había conocido como profesor y le dijo, pues ven, vamos a ver qué podemos hacer, a lo mejor tu hija puede ingresar, puedes trabajar y pues ahí se compensa una situación con la otra. Fueron a pedir informes y pues era muy costosa esa carrera. Y relata el pastor cómo su hija se puso a llorar y lo abrazó y le dijo, papito, no te preocupes, puedo buscar algo más económico, algo que esté más a tu alcance. Y el pastor le dijo, no, mi amor, no, hija, yo no te voy a fallar. Dios no me ha fallado a mí y yo no te voy a fallar a ti. Vamos a orar y vamos a ver la manera en que podamos hacer algo, yo no te voy a fallar. Y se entrevistó nuevamente fueron a entrevistarse con el rector, ahora sí que el mero rector de la universidad.
Y cuando ellos estaban platicando, hablaban de la posibilidad de que el pastor diera clases ahí, ¿verdad? Y le preguntó el rector, ¿y usted tiene alguna otra fuente de trabajo, señor? Y dice el pastor que él dudaba, ¿verdad? Dijo, no, pues si yo les digo, a lo mejor no quieren protestantes aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero le dijo, sí, yo soy predicador del evangelio, y le contó a lo que se dedicaba. Y mientras él escuchaba, el rector tomó una notita y lo escribió y se lo dio a la hija del pastor, quien cuando lo leyó estaba llorando, no podía terminar de leer. Y le dijo el rector, dale el papel a tu papi. Se lo dio y el pastor pudo leer. Por favor, dio instrucciones a la oficina de inscripciones, por favor, inscriban a la señorita fulana de tal, en tal carrera con beca completa, sin ninguna cuota de pago, aparte con una beca monetaria extra para sus gastos, durante toda la carrera. Y cuando el pastor se le quedó viendo, se levantó, porque dice que cuando él estaba diciendo que él era pastor, ya se estaba levantando, dice, no, pues ya me van a correr, me van a decir, gracias, ¿verdad? Y el rector se paró, le extendió la mano y le dijo, pastor, cuando yo era un joven, usted no tiene que dar clases aquí. No tiene que venir aquí a dar sus servicios. Cuando yo era un joven y quise estudiar una carrera, yo era hijo de un pobre predicador del evangelio y alguien me ayudó a mí. Y esos ejemplos, hermanas, son ejemplos contundentes de cuando tú puedes hablarle al corazón de tus hijos y decirles, Dios es real. ¿Te imaginas qué contentamiento en el corazón de esa señorita de saber a quién servía su padre? Es maravilloso, hermanas. Pero ellos deben de ver que Dios es real en tu vida. Es la mejor manera. La mejor manera. Y cuando Dios es real en tu vida, vienen entonces los frutos apacibles de justicia. Viene el fruto del Espíritu genuino y verdadero, no solamente por fachada, y ahorita vamos a hablar de eso. Hay gente sin Dios que viven aún más felices que muchos cristianos. Y eso, hermanas, créeme que es lo más triste. Convence a tus hijos de que tu cosmovisión es totalmente real. Nuestros hijos necesitan estar personalmente convencidos de que la cosmovisión que tú recomiendas y que tú ejemplificas es la mejor de todas las alternativas, porque alternativas tienen muchísimas, hermanas. Los jóvenes se forman valores basándose en lo que realmente ellos perciben que tiene valor. ¿Por qué habría alguien de escoger un camino que parece conducir a la infelicidad, a la mediocridad o al aburrimiento? ¿Cómo pueden escoger? Tus hijos no son tontos. Si tus hijos ven que tú vives una vida espiritual, una vida religiosa, pero es así como nos ven, no, gracias. Y, mamá, ¿tú vienes ahorita de la iglesia? Papá y mamá vienen de la iglesia y están así con ese mal espíritu. Ay, no, gracias, qué bueno que no fui, yo creo que no me perdí de nada bueno. ¿Verdad? ¿Cómo puede alguien valorar lo que no tiene valor? Lo que no es atractivo. Muchas veces pensamos que vivir esa vida buena, ser respetables y honrados es automáticamente una recomendación para la vida cristiana. Pero recuerda que una vida buena puede ser vivida incluso por un ateo, hermanas. No vivamos solamente de la fachada.
como muchas veces solemos hacerlo. Las películas y programas, toda esa influencia del mundo presentan a personas inmorales y malas como las victoriosas, las personas llenas de vida y de diversión, ¿verdad? Ponte a ver películas y a veces las malas de la historia son las mujeres que se ponen a dar caratazos y son las malas y ahí entonces pues la mujer, lejos de ser un modelo tierno y dócil, pues ¿cómo están presentando a las mujeres el día de hoy? Y tus señoritas están viendo ese tipo de situaciones. Un paseo por el centro comercial le revela a un joven que hay muchísima diversión al otro lado de la cerca. ¿Qué tienes tú que ofrecer que sea mejor que eso? ¿Te has puesto a pensar? La vida en Cristo no es una vida para nada aburrida, para ninguna edad. Entonces, fíjate, los padres pensamos que si podemos mantener a nuestros hijos sin conocer el mal, entonces como consecuencia harán lo bueno. ¿A poco no hemos pensado de esa manera? Si yo no los expongo al mal, si yo los cuido de esas malas influencias externas, pues entonces como consecuencia van a hacer lo bueno. Pero, ¿acaso no estaban Adán y Eva rodeados de solamente el bien, todo lo bueno que Dios les dio? Y sin embargo, aún así, a pesar de eso, escogieron lo malo. Cada hijo inventa su propia vida con base en la percepción que lo satisface. Y está aquí la gran lucha de los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Y aquí solamente hay dos opciones, hermanas, o la vida natural o la vida en Cristo. Pero esto va mucho más allá de nada más una vida de ser bueno o hacer lo bueno. Vamos a ver qué es lo que en su palabra Dios nos dice, nos insta a nosotras las mamás, que necesitamos, que nuestros hijos tienen que ver en nuestra vida, pero de una manera genuina, hermanas, porque ellos no los podemos engañar, ellos no son tontos, hermanas. Vamos a Juan 10:10. La segunda parte del versículo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en Cristo es una vida abundante, es como una fuente que nunca para, una fuente constante de gozo y de amor. Es una vida de honestidad, discernimiento y servicio con sacrificio. No hay hipocresía en la vida de Jesús. Vamos a Gálatas 5:22 y 23, muy conocido, habla del fruto del Espíritu. Hasta nuestros niñitos lo saben, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos por último a Primera de Pedro 1:8. Primero de Pedro 1:8. Ya se me está acabando el tiempo. A quien amáis, hablando de Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable es algo que no puede describirse. Tus hijos se preguntan, ay, mi mamá, ¿por qué siempre está así bien alegre? Yo no la entiendo. A veces veo que hasta se pelea con mi papá y al rato pues, ya está bien. Yo vi que pues, el señor de la tienda le sirvió mal lo que compramos y no se enojó, ¿verdad? No, ¿por qué tiene mi mamá? Sí, inefable es sinónimo de extraordinario, que tus hijos se maravillen con tu vida. ¿Cómo es que la vida que has escogido es mejor que otra? Demuéstraselo a tus hijos, pero sin gozo, en ese estado putrefacto, y no los va a impactar. Esa vida es la vida en Cristo, mamá. No, gracias, yo no quiero eso. Aburrido, falso, etc., etc.
Una vida buena sin ninguna pasión no vale la pena ser repetida. Los jóvenes, ¿qué quieren? Quieren diversión, ¿verdad? Quieren retos, ellos quieren pues algo nice, quieren la onda, los chavos. Entonces, ¿por qué no les damos eso? El Señor, la vida en Cristo es maravillosa, es gozosa, es victoriosa, pero en el proceso yo sé que resbalamos, que caemos, ellos tienen sus propias batallas, hermanas. Pero aún en esas condiciones, en sus propios fracasos, problemas y dificultades, guíalos a encontrarse con su Dios. Y dile, mi amor, ese problema por el que estás pasando, lo está permitiendo el Señor por algo. Tus hijitos te han dicho, mami, tú eres muy buena. Gracias, mami, tú eres muy buena conmigo. ¿Le has mostrado a tus hijos tu fe, la mansedumbre? Es aquello que hace que nunca permita en tu hogar que uno se sienta inferior a otro. La templanza o dominio propio es la demostración más visible del poder de Dios en nuestra vida. ¿Pero qué somos? Somos un manojo de nervios, ¿verdad? Y apúrate, se nos hace tarde y córrele la mochila y el zapato. Ay, pero siempre tienes la chancla que no sabes ni dónde la tienes. Así somos, ¿verdad? ¿Cuál templanza? Más cuando ya estamos así 50 minutos retardados, ¿verdad? No tenemos esa templanza. El fruto del Espíritu es en verdad muy atractivo, hermana. Y yo sé, no estamos, pues entonces necesitamos ser perfectas. Claro que no lo somos. Pero necesitamos ser así como pecamos, así genuinamente arrepentirnos, como lo hizo David. David no fue nunca, no siempre fue ese hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad que no? David, el dulce cantor de Israel, el rey de Israel, ¿verdad que no? Pero en la manera en que David pecó, así se arrepintió y así contristó su espíritu y se humilló ante Dios. Los jóvenes, hermanas, son atraídos por la gente atractiva. Un espíritu alegre y jovial que reparte elogios es un atractivo para todos, pero las convicciones religiosas, que solo son una fachada, para nada lo son. No nos quedemos solamente con la fachada. Los jóvenes, hermanas, no pueden discernir entre el gozo verdadero y una risa barata que pueden ver, te digo, en sus programas, en las películas, ¿verdad? O cuando van a los centros comerciales y que ven ahí la bola de chavos y chavas y de repente pasa tu hija que a lo mejor lleva una falda larga y es evidente, los cristianos normalmente por la buena vestimenta nos diferenciamos de la gente del mundo. Y cuando tu hija va pasando por ahí, de repente a lo mejor está en un grupo de chavos y chavas de la onda del mundo y se ríen y a lo mejor tu hija percibe, ay, creo que se burlaron de mí, de mi falda. Pero ellos son felices, mira qué bien se la pasan. Ellos no pueden discernir entre una risa barata y el gozo verdadero, pero sí pueden discernir fácilmente cuando sus padres no tienen un gozo verdadero. Ellos sí lo saben, ellos sí lo perciben. Y luego se topan con alguien del mundo que es alegre y lleno de diversión. ¿Y qué quieres que hagan? Pues se van, ¿verdad? Escucha bien esto, nunca les vendas a tus hijos la idea de conformarse con una vida nunca les vendas a tus hijos la idea de conformarse con una vida mediocre, con una religión de normas que nunca les trajo una fuente de gozo, porque la verdad es que no te van a comprar esa idea, hermana. Deja que tus hijos vean verdaderamente a papá y a mamá con un hermoso romance, con un amor genuino y esto pues obviamente ellos van a ver que hay roces, que hay problemas, pero si ellos ven que finalmente papá y mamá después de una discusión, de un problema, ellos están bien al rato, o ven cómo papá toma de la mano a mamá y se la besa y a lo mejor ya están bien, ellos ven, sí se puede, los ven con una fe no fingida y ellos querrán cosechar el mismo fruto en sus propias vidas. Pero es genuino, hermanas, y comienza primeramente con nosotras.
Y este es el primer punto. Y es tan solo el comienzo. ¡Auch! Dolió mucho. Estamos sentando apenas las bases, ¿verdad? Y es un libro, te digo, bien corto. Te voy a leer brevemente porque ya se me acabó el tiempo. Y había otros puntos que quería mencionarte, pero ya habrá tiempo, primeramente Dios. Fíjate, el primer capítulo, abandonando el barco. Ya sentamos las bases. Capítulo 2, llevando fruto. Capítulo 3, manteniendo la moral. 4, proporcionando entretenimiento. Entonces, ¿cómo puedo hacerle, verdad? ¿Qué puedo ofrecerles yo que es mejor que el mundo? Vamos a ver. Capítulo 5, edificando carácter. Número 6, amonestación bíblica. Y capítulo 7, ¿qué hacer cuando tu hijo ya ha abandonado el barco? Está tremendo, hermanas, de verdad, no te lo quieres perder. Es una gran bendición. Son vidas que ya han pasado por ahí y que están testimonios escritos para alertarnos, hermanas. Seamos sabias y tomemos un sabio consejo. Nunca es demasiado tarde. Gracias a Dios por estas verdades que están escritas para nosotras. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias, mi Dios, porque eres tan bueno, nos amas, nos regañas, Señor, como un Padre amante, nos exhortas. Redargúyenos, Señor. Por favor, estórbanos. Por favor, Señor, no permitas que sigamos esta carrera y que nosotros, Señor, en el proceso podamos perder a nuestros hijos, Señor. Nadie de nosotras queremos hacerlo, sin embargo, mi Dios, el enemigo, Señor, nos acecha y nuestra carne, Señor, está tan dispuesta. Pero, Padre, Señor Jesús, así como tú oraste por tus discípulos, vela por nosotros, Señor, aboga por nosotros, ayúdanos, conforta nuestra alma, nuestro corazón, danos sabiduría y entendimiento, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, te necesitamos. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanas, gracias por venir. A todas las que nos sintonizaron. Nos vemos el siguiente jueves. No se lo pueden perder también. Va a ser una clase hermosa y de mucha bendición. Estamos despedidas, hermanas. Bye, bye. Dios les bendiga.